Los invitamos a compartir Horizonte Sur con la conducción de Jorge Eduardo Rulli y la participación del grupo de Reflexión Rural. Horizonte Sur los invita a una mirada desde la ecología sobre la política, el peronismo y los nuevos colonialismos, los modelos de las nuevas dependencias que nos colonizan, la soja, la megaminería, los agronegocios y la producción de biocombustibles. Nos desvelan las amenazas a nuestra soberanía y a nuestros patrimonios. Horizonte Sur Radio, con la conducción de Jorge Eduardo Rulli y la participación del grupo de Reflexión Rural. Bien, estamos en el aire, buenos días a todos. Este programa es Horizonte Sur, llevamos 10 años en el aire en diferentes emisoras, a veces a la intemperie, a veces en alguna radio que nos ha dado lugar, como en este momento en la M690. Es el programa del GRR, del Grupo de Reflexión Rural. Mi nombre, quien conduce este programa, Jorge Eduardo Rulli, me acompaña en este momento Ernesto García, en la producción Bernardo Elfman, en los controles Marcelo Morales. Hoy tenemos la excepcional y alegre visita de Jorgelina, que luego va a estar con nosotros, y seguramente vamos a tener un par de llamadas importantes, alguna desde Brasil. También pensamos sacar a Carlos del Frade para hablar del tema del Estado Oriental y estas polémicas habidas sobre el rol de Artigas y su trágico destino. Y bueno, acompáñenos, tenemos un programa intenso, como es habitual en Horizonte Sur. Muchas veces nos hemos preguntado, ¿cómo se sale de un régimen presuntamente progresista y profundamente reaccionario como el que sufrimos actualmente? ¿Cómo se sale de un gobierno que ha hecho lo imposible durante 10 años para que no queden fuerzas políticas organizadas a su izquierda? ¿Cómo se sale de un gobierno que asistencializa compulsivamente a la pobreza y que de manera sistemática fragmenta toda oposición política gracias a la cooptación de dirigentes y a una gigantesca labor de los servicios de la inteligencia del Estado? Aún más todavía, nos preguntamos cómo se sale de un gobierno que conforma y constituye la oposición partidaria a su propia imagen y semejanza. Muchas veces nos preguntamos asimismo, ¿cómo se sale de un gobierno que mientras respalda la nueva megaoligarquía ligada a la sojización y a los agronegocios para que proyecte los destinos de la Argentina de los próximos decenios, tiene miles de jóvenes que inspirados de manera superficial en los años 70 e imbuidos de discursos atrasados contra la presunta oligarquía vacuna y las dirigencias agrarias, hacen trabajo social en las villas, respaldan microemprendedores, generan ferias de artesanos en las plazas y alimentan de manera constante la ilusoria realidad de vivir bajo un gobierno nacional y popular. ¿Cómo se sale de un gobierno que, aunque trate de no mencionar a Perón, insiste en identificarse con las banderas del peronismo y particularmente con la llamada tendencia revolucionaria de los años 70, pese a que es notorio que el grueso de sus cuadros provienen del menemismo, del antiguo Partido Comunista o aún de la UCD que lideraba el ingeniero Alzogaray? También nos hemos preguntado reiteradamente a lo largo de los años en este programa Horizonte Sur, ¿cómo se vuelve a construir una mística de lucha para cambiar lo injusto de la sociedad y ser capaces de volver juntos como pueblo a construir un futuro común?
cuando muchas de esas consignas y de esos discursos nos han sido apropiados por una dirigencia sin escrúpulos, caracterizada por un pasado de izquierda y por un presente de insaciable necesidad de poder. ¿Cómo se retoma el curso de la historia y de los procesos de lucha del pueblo argentino cuando todo el esfuerzo del Estado está puesto en tergiversar la historia inmediata y peor aún todavía, en desnaturalizarla y conducir todas esas energías hacia los propios y espurios intereses de permanecer en el gobierno? Si acaso nos formamos como militantes o como cuadros políticos para enfrentar a sectores de derechas o a dictaduras militares y en defensa de la Constitución Nacional violentada o de nuestros derechos civiles conculcados, ¿cómo hacemos ahora para retomar la resistencia y las luchas revolucionarias cuando lo que tenemos en el poder son discursos de izquierda y presunto peronismo, cuando la defensa de los derechos humanos son la innoble cobertura de las políticas de nueva colonialidad y cuando la entrega de nuestra soberanía nacional y la postergación indefinida de los justos reclamos de justicia social son justificados en nombre de un posibilismo y de un minimalismo que se sostiene con un obsceno fundamentalismo de la coyuntura? No pretendemos ni por asomo ser los primeros en vivir las tragedias que producen los monstruos de la racionalidad revolucionaria y las espantosas resacas de haber pretendido tomar el cielo por asalto. De jóvenes leímos y nos conmovimos con La flecha en el azul de Arthur Koestler y también con otros de sus libros. Más tarde supimos del PRI en México y vimos La revolución congelada de Raimundo Gleiser, donde muchos de nuestros antiguos amigos aprendieron durante su exilio la alquimia de transformar el oro en barro y hacer de los ideales de ayer los negocios del presente. Pero por supuesto, la tragedia de otros no nos consuela, y los sueños devenidos pesadillas, al decir de Galeano, desvelan nuestros días. Siguen abiertas nuestras venas, nos seguimos interrogando frente al espejo roto de una esquizofrenia que se agudiza cada vez que ponemos los canales oficiales. Somos una generación rota, una generación de traidores y de renegados, de hombres y mujeres cansados que decidieron archivar sus ideales y vivir la vida tal como se la vendieron. Es verdad, pero ¿y los que velamos armas como en los viejos tiempos? ¿Qué hacemos? Los que todavía andamos por caminos con corazón y no necesitamos del Viagra de la narcopolítica, ¿qué hacemos? Los que no buscamos consuelos ni edulcorantes, ¿dónde ponemos el esfuerzo para cambiar el mundo? No deje de acompañarnos hoy. Vamos a dialogar sobre el levantamiento joven en el cercano Brasil. Marching in, now when the saints go marching in, good God, and that number when the saints go marching in. Lord, I had a loving mother, she has gone to and I know, but I promised the Lord I would meet her, well, when the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in, yes, when the saints go marching in, yes, I want to be in that number. Oh, when the saints go marching in. Lord, I had a loving father, he has gone to heaven, I know, but I promised the Lord I would meet him, well, when the saints go marching in. Oh,
Yes, I wanna be in that number. Or when the saints go marching in. Well, I heard the people saying, come on to me and rest, Lord. Lay down, down, weary one, lay down, head up on my bed. When the saints go marching in, when the saints go marching in, ooh, I wanna be, Lord, in that number, when the saints go marching in. When the saints go marching in, Lord, when the saints go marching in, hey, you gonna feel Lord, yeah, when the saints go, Lord, when the saints go marching in, hey, Lord, when the saints sing, Lord, sing, them my saints, them my, yeah. We got up with me, all my business. Oh, Lord, I gotta be Lord in that number. The saints go marching. When the saints go marching. El guerrero de la periferia, el libro que narra la biografía de Jorge Rulli, la vida de uno de los hombres más destacados y aguerridos del peronismo, la historia de un hombre que desafió las furias del poder militar y oligárquico en una época turbulenta de la Argentina, cuando los dilemas políticos se dirimían con el fuego de las armas. El guerrero de la periferia, la vida de Jorge Rulli, contada por Juan Mendoza en todas las librerías. Y los invitamos entonces a escucharnos cada lunes a las 22 horas en la radio pública de Marcos Paz, FM 90.7, Volver a la Tierra, la voz del grupo de reflexión rural y particularmente la voz de nuestra página que se llama igual, Volver a la Tierra, www.volveralatierra.com.ar. Bien, seguimos en Horizonte Sur, escuchamos Cuando los santos vienen marchando del cuarteto Golden Gate, a propósito de nuestras reflexiones, ¿no? Ojalá que marchen para nosotros los santos. Tenemos con nosotros a Jorgelina Lioto. Jorgelina fue la compañera de nuestro amigo, del siempre recordado Coco Martínez, gran autor, compositor de teatro, amigo de todos los amigos y compañero de diversas luchas a lo largo de los últimos 40 o 50 años, fallecido el 4 de diciembre. Y le hemos pedido a Jorgelina que aporte su voz femenina y su poesía y su talento también a este programa donde abundan los hombres, ¿no? Y faltan las voces femeninas. Buenos días, Jorgelina, adelante. Masa de César Vallejo. Al fin de la batalla, y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre y le dijo: no mueras, te amo tanto. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo.
Se le acercaron dos y repitiéronle: no nos dejes, valor, vuelve a la vida. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Acudieron a él 20, 100, 1000, 500.000 clamando: tanto amor y no poder nada contra la muerte. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Le rodearon millones de individuos con un ruego común: quédate, hermano. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Entonces, todos los hombres de la tierra le rodearon. Les vio el cadáver triste, emocionado. Incorporóse lentamente. Abrazó al primer hombre. Echóse a andar. Gracias, Jorgelina. Gracias, Jorge. ¿Cómo te sentís? Y no sé, extraño. Yo no trabajo con micrófono, ahí me estaban indicando, adelante, atrás. No sé Pero usarlo. bueno, es una experiencia que hay que incorporar para multiplicar las voces, ¿no? Y multiplicar los sueños, ¿por qué no? Los sueños. Claro. Contanos un poquito de tu experiencia. Diste por terminada, por supuesto, la etapa de Misiones, donde estuviste. Regresaron al campo, a la tierra, Sí. ¿no? Después de mucho andar las periferias urbanas en resistencia, con el Coco Martínez, me acuerdo tanto sus trabajos, siempre lo tenemos presente. Y después ustedes allá, lejos. Claro, bueno, fue un camino que emprendimos también. Nosotros trabajábamos en teatro, siempre teatro de calle, teatro piquetero, por decir de alguna manera, no es algo que exista particularmente, pero siempre ligado al arte popular y al trabajo con la gente de base, ¿no? Con los luchadores. Y bueno, en ese camino nos encontramos con el GRR en el año 2004, 2005, y en ese trabajo juntos descubrimos que era necesario, que había que volver a la tierra. Y bueno, Que había que echar raíces, ¿no? había que echar raíces. Y se les ocurrió echar raíces de un sitio lejano y Sí, difícil, nos fuimos ¿no? bastante lejos. Misiones fue una experiencia muy enriquecedora. Allí tuvimos que aprender otra cultura también, porque es otra la historia. Nosotros no somos de Buenos Aires, ambos somos sureños, entonces hay más distancia todavía. Claro. Y bueno, en ese camino aprendimos a trabajar la tierra, pusimos una biblioteca popular ahí en la chacra para la gente de la zona. Y bueno, lamentablemente el compañero Coco nos dejó hace 6 meses ya, casi. Y en esa partida también esta etapa concluyó. Yo estoy otra vez por la zona, pero siempre con voluntad y deseo de volver a la tierra. Y ya contar la experiencia y también la parte buena y la parte mala también, porque realmente yo recuerdo tantas conversaciones con ustedes cuando sobre el panorama social terrible de la provincia de Misiones, el daño infinito del asistencialismo, ¿no? Del punterismo clienteril, ¿no? De la gente pobre, ¿no? El daño que ha hecho el progresismo sobre esas poblaciones, y siempre me conmueven estos recuerdos de ustedes en medio de una situación difícil de remontar, ¿no? Sí, particularmente allá en Misiones, lo que más, al llegar, bueno, tuvimos que aprender a conocer a la gente, la problemática que siempre tiene algunos puntos comunes, ¿no? Con todos los oprimidos o la gente en situación de sometimiento por el trabajo esclavo, que eso es muy común en el interior. Pero particularmente hay una política de abandono también de la gente allá. En ese circunscribirlos a los planes y a vivir de los planes, han irrumpido en esta cultura mendiga, ¿no? Los han convertido como en mendigos que están perdiendo su
sus capacidades de producción en la chacra. Totalmente, Allá particularmente, no solo el progresismo, allá lo que ha destruido profundamente es el modelo de producción de monocultivo de pino y eucaliptos y bueno, y todo lo que dé dinero rápido, y eso ha desplazado a la gente del campo. El agronegocio, claro. Sí, la problemática de los tóxicos, del Roundup también funciona, incluso en los yerbales, ¿no? Esa Yo me yerba acuerdo que ustedes tomamos. decían que se había implantado un nuevo verbo, Por supuesto. un neologismo, el randapear, ¿no? Randapear. Randapear, o sea, que la Real Academia del Idioma quizá lo incorpore, ¿no? Randapear, que es fumigar y fumigarse, ¿no? Y bueno, y sobre todo recuerdo también la pérdida de la capacidad de autosubsistencia que era propio de las poblaciones guaraníes o mestizas de la zona y que ha sido sistemáticamente demolida, ¿no? A tal punto que una señora suiza, me acuerdo que me explicaba las pocas tardes que podían ser necesarias para tener mandioca todo el año, ¿no? Claro. Las pocas tardes de trabajo, muy pocas, y sin embargo, no, y que se podía vivir con la mandioca, y sin embargo tampoco se tiene mandioca, ¿no? No, se ha destruido la soberanía alimentaria y se les ha cambiado la dieta. O sea, la mayoría de la gente, yo viví en una zona rural, no estoy hablando de los conglomerados periurbanos, que también son muy grandes por el desplazamiento, pero en la zona rural, la gente que todavía vive allí, se ha sometido a una alimentación basada en esas distribuciones de alimentos, de harinas, aceites. Es decir, ya no, antes cocinaban con grasa animal, por ejemplo, de los animales que criaban, y trabajaban mucho con la mandioca. Incluso en una comida muy tradicional que es el reviro, yo hablando con un hombre muy mayor me decía que originalmente el reviro se hacía con mandioca, que es una comida como el desayuno. Después, digamos, esta modernidad les ha traído la harina de trigo y el aceite, que a alta temperatura se hidrogena, o sea que es sumamente tóxico. Y eso es su alimentación básica, mate cocido y reviro. Entonces, pero el reviro ahora se hace con harina de reviro trigo. se hace con harina de trigo y con... No se hace más con mandioca. Antiguamente, muy antiguamente, los jóvenes no lo saben, pero este hombre que vecino mío me decía, se utilizaba la mandioca y Mirá se vos. utilizaba la grasa de animal, no había aceite. Claro, No y son lo zonas de producción oleaginosa. han reemplazado los componentes de una manera totalmente Sí. peligrosa para la propia salud. Sí, entonces. sí, ¿no? Y la gente no está haciendo su huerta, se reparten las semillas del INTA en las escuelas, pero no hay una promoción de tener la propia huerta. Entonces la gente no sabe qué hacer con las semillas. Porque ya han perdido como... ¿Para qué? Si ya tienen la comida que les dan el vale de comida, van, compran, con eso viven, hacer la huerta y tener verduras, y eso es como que se ha perdido esa cultura. Yo no sé explicarlo bien, ¿no? Pero es complicado, sí. Bueno, te agradecemos, Jorgelina. Habíamos quedado en un desafío muy fuerte para todos nosotros, que es hablar de qué hacer, ¿no? Y cómo salir de este entrampamiento del progresismo reaccionario, por llamarlo de alguna manera. Siempre le estamos buscando nuevas fórmulas para tratar de definirlo, ¿no? Y que no es un problema solamente de la Argentina, porque lo vemos sobre todo con García Lineras, en Bolivia lo vemos con el Pepe Mujica, en Uruguay lo vemos en otros países de América Latina y particularmente con Lula y con Dilma en el Brasil, donde al calor de la existencia de una burguesía paulista muy fuerte, y un proceso, ¿cómo te diría?, con una vocación de liderazgo continental impresionante que solamente tiene Brasil, pensábamos que era algo mucho más estable. Bueno, Brasil está siendo golpeado por una situación tremenda de levantamiento, de insurgencia juvenil, de movilizaciones populares. Ahora se habla de un paro general de los organismos o de los sindicatos y movimientos. De esto queremos hablar, de cómo el tablero del progresismo reaccionario fue pateado en Brasil. Lo tenemos a nuestro amigo Eduardo del Partido Pirata, lo tenemos en comunicación telefónica, ¿puede ser? Sí, hola, nos Jorge. están confirmando. Eduardo, ¿estás ahí?
Sí, ¿me escuchás? Sí, te escucho. Qué gusto escucharte. Qué bien, Jorge. Bueno, y aparte bueno, después estamos saliendo vía Skype, así que vamos a poder... Bueno, vamos a abrir... espera vamos a que abrir, digamos, mis compañeros... tenemos un solo... Bueno, a ver... Sí, ahora estamos... quería que te escucharan también mis compañeros. Bueno, vamos compartiendo los auriculares. ¿Cómo estás ahí en Sao Paulo? Y mira, estamos, qué sé yo, un poco anonadados por esto que está pasando, ¿no? Es como una gran sorpresa para nosotros. Pensar que estuvimos conversando sobre estas cosas ya cuando recién comenzaban los primeros temblores, ¿no? Claro, ese viernes que vos estuviste, ¿te acordás? Que Sí, estuvimos... Además estuvimos viendo la marcha contra la Macoña, yo la conté aquí nuestras experiencias y muchos se burlaron de... fui motivo de burlas por esa presencia, pero en realidad estábamos auscultando la situación del Brasil, ¿no? Claro, viste que yo te comentaba que el tema del Mundial era un tema, el Mundial y las Olimpiadas, Sí. es una cosa espantosa, viste, es un tema que genera mucha bronca. Mucha bronca, se habla de 60.000 millones de dólares invertidos, ¿puede ser? Puede ser, viste, pero por ejemplo yo había separado unas páginas, estaba viendo. Primero que bueno, es el delirio de hacer un superestadio en Manaus, o en Ajá. Brasilia, donde el promedio de público que va a la cancha son 500 personas. 500 personas. Claro, porque los tipos tienen equipos en la primera D, digamos, no tienen equipos digamos, en la grande, en la primera. ¿Hola? Hola, ¿sí me Sí, escuchás? sí, seguí. No, y entonces viste, los tipos están haciendo estadios monstruosos en lugares que después van a ser elefantes blancos, viste, qué sé yo, Manaus, Brasilia, Cuiabá, Natal, que son lugares que son medianamente chicos, digamos, y no tienen equipos en primera A. Y no tienen tampoco, digamos, capacidad para que vaya, no sé, los Rolling Stones, que vaya un evento que vos, digamos, justifique tener un estadio ahí. Eduardo, yo te quiero comentar, no sé, es mi parecer, ¿no? Yo he leído bastante prensa, sobre todo la prensa argentina, que intenta analizar lo que está pasando en Brasil, y yo lo que veo es que todas las noticias ocultan que esa bronca que fundamentalmente se destina al ministro de Deportes y de Turismo, lo identifica al ministro. Entonces a mí me parece importante, y he quedado prácticamente solo entre los analistas, recordando que la bronca es contra Orlando Silva, que es el ministro de Dilma y es el jefe del Partido Comunista de Brasil. Claro. O sea, porque si no la gente no entiende, dicen, porque el fascismo destruyó banderas rojas que había en las manifestaciones. ¿Qué es esto? No entienden, porque están ocultando parte de la verdad. En realidad la gente está protestando en parte contra el jefe del Partido Comunista, que es el que está invirtiendo en esos estadios, es el que está limpiando las favelas con la cantidad de muertos y desplazados que han habido, ¿no? Y una serie de situaciones muy, muy terribles que se están viviendo en el Brasil. Claro, y aparte que no te olvides que esto es un proyecto que aprobó Lula, digamos. Totalmente, claro. O sea, no es nuevo, no es que Dilma subió y se encontró con esto. Pero Y- sí. No, y aparte que los tipos en Argentina se meten en la lógica de Clarín contra el gobierno, y esto no tiene nada que ver, porque comenzó justamente en San Pablo, que el gobierno no es del PT. Que el gobierno no es del PT en San Pablo. Claro, el gobierno es de la oposición, es del PSDB, del partido de Fernando Enrique Cardoso. Entonces, poner esto como que en la lógica Clarín-Cristina es totalmente idiota, porque no tiene nada que ver. Decime, Eduardo, ¿y cuál es el rol de Globo? Porque aquí se compara a Globo con Clarín, pero en realidad Globo respaldó al gobierno contra las manifestaciones, ¿o me equivoco? ¿Cómo? La Globo y la grande prensa brasileña dio palo, y la Cana dio palo, y justamente dio tanto palo que le metió que a un periodista de la Folha de San Paulo casi pierde un ojo. ¿Pero de qué lado estuvo la prensa entonces? La prensa estuvo en contra del ministro. ¿Cómo? La prensa estuvo totalmente en contra de las manifestaciones, decían que es una locura decir que se baje el transporte. Ajá. Y le pidió al gobernador de San Pablo que metiera palo, que diera palo y palo, ¿viste?
O sea, le pidió al gobernador de San Pablo que reprima. A ver, se tiembla un poco la voz, no sé si... Le pidió al gobernador de San Pablo que reprima. Ya. Bueno, pero estas son las formas de reinterpretar las noticias brasileñas al uso nuestro, yo diría, ¿no? Por ejemplo, acá son muchos los que opinan que las manifestaciones que comenzaron siendo libertarias devinieron en típica cuestión de la clase media cuando levantaron la bandera de la anticorrupción, como si hablar de la corrupción de los políticos fuera algo accesorio, malo, o que tuviera poca importancia para la gente, ¿no? Claro, y aparte que se mete en una lógica que no tiene nada que ver con lo que pasa acá, ¿viste? Porque hay mucha bronca en los partidos. Entonces, el PT llamó a movilizar. Dijeron, el presidente del PT dijo, tenemos que salir a las calles. Cuando aparecieron los tipos del PT, rompieron las banderas, porque dijeron, ustedes no son los culpables. ¿Cómo van a salir a movilizar cuando sos el responsable? No sé si me... No, se escucha un poco entrecortado, nada más. ¿Qué podemos hacer? Nada. No. Se escucha un poco entrecortado. ¿Estás allí, Eduardo? Oye, no sé, yo te decía, PT salió tenemos que salir a la calle. Pero no entra en la lógica. A ver, sugieren que cortemos y que volvamos a intentar, Eduardo. Dejemos aquí y volvé a intentar la llamada. Gracias. Bien, volvemos sobre este tema. Leo un escrito de Brice Araujo, dice, está equivocado quien piensa que lo que vemos aquí o en Turquía esté motivado solamente por 20 centavos más en la tarifa del transporte o por algunos árboles menos en una plaza. Los jóvenes descubrieron la libertad y ahora también la quieren probar en la política. Qué interesante este pensamiento. ¿Estás allí, Eduardo? ¿Estamos comunicados? No, bueno. Brice Araujo. Sí, es una periodista brasileña, según entiendo. Dice, el anuncio de un incremento en las tarifas de los autobuses urbanos en la ciudad de Sao Paulo fue el origen de las protestas masivas más grandes y reprimidas de los años recientes en la ciudad más grande de Brasil. Convocados en un primer momento por el movimiento Pase Libre, las miles de personas que ocuparon las calles y las distintas terminales de pasajeros vieron crecer la adhesión al movimiento junto con la represión policíaca. El movimiento Pase Libre fue acusado por las autoridades y por los grandes medios de promover el desorden y el vandalismo, pero ellos dicen que el movimiento ya es mucho más grande de lo que pueden controlar. Está fuera de control. Hay una revuelta popular que existiría aunque no estuviésemos aquí. Cuando se decretó el aumento, también se decretó la revuelta popular. La situación es muy grave y así lo va a seguir siendo mientras la policía reprima, dice un estudiante reporteado por estos medios. Sí, tenemos a Eduardo. Eduardo, ¿estás Hola, allí? Jorge. Sí. Bueno, estábamos tratando de comprender que esto que comenzó por un aumento o contra un aumento del boleto, en realidad es un movimiento por la libertad de las conciencias y por jóvenes que intentan, no sé, llevar un aire fresco a la vida de Brasil, a la vida corrupta de la partidocracia brasileña. ¿Puede ser? Sí, no, y aparte que te digo, el tema del fútbol es importante que la gente se dé bronca lo que está pasando con el fútbol, ¿viste? Porque ya aparte, te digo, la verdad, la sensación es que hay es que faltaba que te caguen en la cara, ¿viste? Porque hay cosas graves, ¿viste? El otro día salió en los diarios, en todos lados, que un bebé de 14 días murió porque no había lechos, no había camas en la UTI de un hospital en Brasilia. Ajá. Brasilia tenía un estadio, gastó 700 millones, estaba programado 700 millones de reales, o sea, más o menos 350 millones de reales. Lo terminaron en 1.700 millones de reales. Y no había cama para un bebé.
no había cama para un bebé de 14 días en el sistema público de salud, ¿viste? O sea, es como que es muy grave toda esta corrupción y como que la gente no se la banca más, ¿viste? Y el modelo de Lula es el modelo del auto, de dar créditos a la gente y que compra un auto pero queda entrampado en el crédito, ¿viste? Y yo te decía la otra vez, fíjate que 15 millones de brasileños viven del Bolsa Familia, que sería una especie de... ¿Cuántos millones? Perdón. 15 millones. 15 millones. 15 millones reciben el Bolsa Familia, que son 300 reales mensuales. Claro, más o menos, ¿viste? Entonces, cuando te hablan de pleno empleo en Brasil y cuando te hablan del milagro brasileño, vos decís, pero ¿cuál es el milagro, viste? O sea, ¿cuál es el pleno empleo si vos necesitas? Y cuando surgió ese rumor de que iban a cancelar el Bolsa Familia, hasta Dilma tuvo que salir a decir, no, paren, esto no es así, ¿viste? O sea, hay una gran mentira, y te digo, y verlo con los ojos de Clarín contra el gobierno es mentira. Y básicamente te digo por qué es mentira, porque la Globo y los grandes medios están con el Mundial, los tipos del Mundial, es un gran negocio. Entonces hoy lo que hacen es decir, bueno, el problema es la corrupción, pero lo alejan totalmente del Mundial, ¿viste? Cuando a Blatter en Brasilia lo chiflaron también. Sí, bueno, acá nos llegaron unas informaciones sobre los grandes sponsoreos del fútbol, y estos subsidios pasan a través del ministro que es del Partido Comunista Brasileño, y es impresionante, porque está hasta la Coca-Cola, bueno, están McDonald's, es impresionante. Claro, vos sabés lo que iban a hacer, que eso tiene que ver con derechos de autor y propiedad intelectual y qué sé yo. La FIFA no iba a dejar, primero que iba a ser como una zona de exclusión en los estadios, ¿viste? Tuvieron que dar marcha atrás porque dijeron, no, era tanta gente que iba a ser peor el desastre de la cana, ¿viste? Reprimiendo a la bestia, como reprimen acá. Y después que no iban a permitir que, por ejemplo, en Bahía las baianas vendan acarajé ahí cerca del estadio, ¿viste? O sea, es como que vos prohibas en la Argentina que un tipo venda choripán cerca del estadio, cerca de la cancha de Boca. ¿Y por qué iban a prohibir? ¿Por qué iban a prohibir? Porque la FIFA decía, solo puede entrar Coca-Cola y McDonald's, que son los que ponen guita. Ah, qué bien. Es increíble. Los estadios y el gobierno se bajaba los pantalones, ¿viste? El gobierno se bajó los dientes, hizo una ley especial mediante el cual, como todo tiene que ser a las apuradas, no había licitaciones, ¿viste? Entonces uno tiene la sensación de que se están choreando todo, ¿viste? Y hay mucha bronca con eso. Y había muchos carteles, ¿viste? que decían, quiero un hospital con el padrón FIFA, ¿viste? Quiero una escuela con el padrón FIFA. Y bueno, aparte de esto, la oposición es cómplice también. Bueno, en San Pablo, sí, dale. En San Pablo había una bronca entre el presidente de la Confederación de Fútbol y el gobierno de San Pablo, y la FIFA les exigió que hagan un estadio nuevo. Cuando vos tenés Morumbí acá, que Morumbí es como River, es un buen estadio, lo podés reformar, pero tenés un estadio, y el gobierno de la ciudad, que es de la oposición, que es del partido de Fernando Enrique, se bajó los lienzos y hizo un estadio nuevo. Decime, hay cosas es como que te digan que en Buenos Aires no me sirven ni Vélez ni River, hagan un estadio nuevo, y Macri va y hace un estadio nuevo. Eduardo, yo te voy a hacer algunas preguntas concretas. El rol del PT y de la orden de Lula de volver a la calle, acá, ¿por qué no nos explicás de eso? ¿Cómo fue? ¿A qué se debe? Y esta convocatoria a un paro del 11 de julio. Mira, la orden de Lula no fue tanto de Lula, fue un poco del presidente del partido, ¿viste? Que salió diciendo, bueno, en San Pablo tenemos que salir a las calles. Fue una especie de decir, de cooptar algo que no era por ellos, y por eso dio tanta bronca, porque todo era bronca, digamos, apartidaria. Los tipos después que salieron a decir que las marchas eran anticomunistas, que eran un golpe de Estado. Después todo se mezcla, ¿viste? No, por supuesto, no, hay una desinformación total, y hay mucha gente que está diciendo que las marchas apartidistas son reaccionarias justamente porque no tienen partido. Parecen olvidar la propia experiencia argentina, que siempre fue, claro, en los grandes movimientos sociales fue el esfuerzo de tratar de evitar que haya cartelones de los partidos políticos, incluso el 2001. Siempre se trató de evitar que los partidos... Es lo que da bronca, ¿viste? Los tipos dicen, yo me comí las gomas, me comí los palos, me comí los gasos, y ahora venís ahora que la cana está haciendo, digamos, está siendo suave, venís con las banderas. O sea que eso se está viviendo en Brasil igual que en la Argentina.
el aprovechamiento de los partidos del esfuerzo popular. Claro. Y por otro lado te digo, es una lucha, digamos, diferente, porque, por ejemplo, Pase Libre dijo, yo ahora, mi lucha era para que se bajaran los 20 centavos del transporte. Yo no estoy capacitado para pedir todo, o sea, yo no soy un movimiento que pide por la salud. O sea que tuvieron una gran honestidad. Claro, los tipos dijeron, bueno, dejamos las reivindicaciones para que, si otro tipo quiere salir a la calle, bueno, que salgan y que hagan sus reivindicaciones, que expresen su bronca y ver cómo nos podemos organizar. Y digamos, y los partidos, si van a querer cooptar eso, como en la Argentina, qué sé yo, viste, por ahí los van a querer cooptar, viste, lo llamativo es que ningún sindicato grande, ningún movimiento social grande, viste, el MST, nadie salió a apoyar a los pibes, viste, que y justamente la prensa... Bueno, pero el MST, el movimiento de los sin tierras, realmente es como que dejó de existir en el escenario, no estuvo presente para nada. ¿O estuvo de parte del gobierno? ¿Cómo fue? No, los tipos estaban, digamos, totalmente, digamos, mirándola de afuera, ¿viste? Mirándola de afuera. Hasta podías pensarla como una pelea contra el partido del Estado, que es un partido contra es un partido de oposición, ¿viste? O sea, convengamos que acá el modelo de transporte, por otro lado, significa muchas cosas, porque el transporte está metido toda una cosa muy corrupta, y todo el mundo dice que es la caja negra, la caja 2 de los partidos, ¿no? Porque básicamente, primero porque acá el transporte es caro, ¿viste? ¿Te acordás que yo te comentaba? El transporte es $1.40 cada pasaje. Y después porque, digamos, vos tenés una tarjeta que te permite hacer 3 viajes durante 2 horas en colectivo. En el subte y trenes no. Entonces lo que se dice es que el primer viaje lo pagás vos y los otros 2, si los llegás a hacer, los paga la municipalidad, en el caso de la ciudad. Ajá. Y eso, digamos, genera una caja negra enorme, es un montón de guita que paga la municipalidad, que no está auditada, ¿viste? Las cuentas no se saben. Yo no sé si vos te acordás de que cuando empezó el PT, cuando el PT ganó la intendencia de San Bernardo, que es de donde es Lula, no sé si te acordás de esa parte, había un secretario de transporte de la ciudad de San Bernardo que fue asesinado, y después fue asesinado el que era justamente el intendente de San Bernardo. Y San Bernardo es el lugar donde vive Lula, y fue asesinado por todo un tema de transporte. O sea, lo mataron las mafias. Lo mataron las mafias, ¿viste? Y es una gran caja negra de guita, ¿viste? Que no está auditada, que incluso el tipo que es secretario de transporte ahora del intendente de San Pablo, de la ciudad de San Pablo, que es del PT, es un tipo que tiene que ver con los transportes, ¿viste? Es un tipo que antes era empresario de transportes, ¿viste? Entonces vos decís, ¿cómo es la historia, viste? O sea, hay una gran caja negra ahí de guita sin auditar, que no se sabe, viste, que todo el mundo sabe, digamos, de alguna manera que es guita que les vuelve a los partidos, viste. Y mientras tanto vos cada vez viajás peor. Hay estudios que dicen que la flota de colectivos bajó, ¿viste? Y por otro lado la cantidad de gente que viaja en colectivo cada vez es más. Y ¿viste? Es toda una conjunción de cosas que hace que, por otro lado, ¿viste? Vos tenés que el gobierno del PT fomentó los autos, ¿viste? En un momento era muy fácil comprarte un auto, y vos quedabas engrampado, ¿viste? En cuotas en una prenda, ¿viste? De un auto. Entonces tenés una locura total de pocos colectivos, muchos autos. Sí, bueno, Eduardo, me quiero viajar y es una locura. Yo le he contado a muchos esa anécdota que vos me transmitiste de una señora que hace servicio doméstico y que tenía el auto pero no tenía para pagar la luz de su casa, ni tenía tampoco combustible para sacar el auto, pero estaba feliz y se sentía lulista porque por primera vez en su vida tenía un 0 kilómetro guardado en el dormitorio, ¿no? Bueno, eso pinta una situación de clientelismo y de asistencialismo, ¿no? Que es típico de estos gobiernos equívocos, ¿no? Sí, y por otro lado esa mujer por ahí tiene ese auto guardado en la cosa, y si tiene el hijo que tiene problemas, tiene que tener el auto porque el hospital que está cerca del barrio, viste, está totalmente destruido. O sea que tiene que trasladarse lejos. Tiene que irse lejos, claro. Bueno, otro tema del que se ha hablado aquí es de que los jóvenes pusieron en marcha una situación de movilización social, pero que luego sectores muy pobres, ese Brasil profundo, comenzaron también a sumarse, a salir a la calle. ¿Qué hay de eso? ¿O se dio en algunas ciudades y en otras no? Se está dando, por ejemplo, se dio acá en San Pablo y se dio en Brasilia.
y se dio en Río de Janeiro, quiero decir. Y en Río de Janeiro es más emblemático, ¿viste? Y es más triste. Yo te comentaba la otra vez, ¿viste? Que cuando reformaron el Maracaná, que se gastaron 600 millones de reales en reformar el Maracaná, ni siquiera hacer uno nuevo, enfrente del Maracaná había un museo histórico que era el Museo del Indio. Ah, sí, supimos, sí. Los tipos lo tiraron abajo, hicieron el Museo de las Copas, El Museo de las Olimpiadas. ¿El museo de qué? De las Olimpiadas. De las Olimpiadas, ¿viste? Y yo lo veía cuando lo destruían, los indios estaban ahí, ¿viste? Era un lugar históricamente que era el Museo del Indio, ¿viste? Y vos decís, los tipos... ¿Y eso cuándo fue? ¿Eso fue ahora, en las últimas semanas? Hace un par de meses atrás, ¿viste? Claro, todo eso ha sido parte del fuego que calentó esta hoguera, ¿no? No, y aparte que el otro día hubo una marcha de las favelas en Río de Janeiro, y entró la cana y murieron 10 personas. Murió un tipo que era un policía militar, y hay 3 personas que dicen que no tenían antecedentes, ¿viste? O sea, la cana, esas unidades pacificadoras que hay en Río de Janeiro, ¿viste? Y son unidades que en realidad yo creo que están exterminando gente, los tipos están matando gente a cagarse en las favelas, ¿viste? O lo que hacen también es correr a los narcos, ¿viste? Para más para adentro. La cosa es, ¿viste? Como decir, bueno, yo te limpio la ciudad y los narcos se van para el morro, ¿viste? Pero está todo ahí, ¿viste? El lío en algún momento va a estallar, porque vos no solucionás el problema de la droga, que por ahí hay un problema serio de la droga en Río, corriendo los tipos para el morro, ¿viste? O sea, es un problema mucho más complejo que entrar con el ejército, inclusive, ¿viste? El gobierno entró con el ejército federal en la favela, ¿viste? Y todo eso es el modelo ¿viste? Que por un lado es el PT, porque fue Lula el que metió, que firmó para que Río de Janeiro fueran las Olimpiadas, ¿viste? Y están haciendo una limpieza. O sea, que esto es el lulismo. Esto es el lulismo. Es el lulismo con su aliado, el PMDB, que es el partido de los coroneles. Es todo un modelo, ¿viste? Que están... Yo a veces lo que digo con amigos, mira, es como si Macri tuviera en una ciudad con una belleza, ¿viste? Como Río de Janeiro, como que Macri tuviera un mundial de fútbol y unas Olimpiadas en Buenos Aires. Imagínate los negocios que están haciendo. La cosa pasa por el negocio inmobiliario, por el negocio turístico, y a los tipos de las favelas, ¿viste? Los están corriendo y están marcando casas, ¿viste? Hay tipos que tienen los papeles que no tienen los papeles en regla, qué sé yo, y los están expulsando, ¿viste? O les dan unos mangos que el tipo se los morfa en 2, 3, en un tiempo, y el tipo, ¿viste? Va a armar una favela en otro lado, porque no están solucionando el problema de la vivienda. Es un tema turístico, es un tema, ¿viste? De guita, ¿viste? Es como Eduardo. Macri, ¿viste? Diciendo, bueno, vamos a tener una Olimpiada. Imagínate a Macri con una Olimpiada en Buenos Aires. No, sí. Pero, a ver, yo quisiera hacer una reflexión, porque estuvimos juntos hace pocas semanas y más allá de que las situaciones de negociados escandalosos se estuviesen agudizando, el Brasil que yo vi era un Brasil donde se protestaba por la suba los estudiantes protestaban por la suba del pasaje, del transporte, y donde todos me decían, en este Brasil los únicos que luchan por la tierra son los indios de la Amazonía. Cuando yo preguntaba por los sin tierras me dijeron, no existen más, no son más un movimiento, no están en el escenario, no hay nada que no sea la rebelión de los indios defendiendo su tierra y la de los quilombolas, ¿no? Que son los negros alzados, los descendientes de los esclavos que se alzaron y que todavía forman comunidades rurales y que están siendo sitiados por el agronegocio, pero son minorías muy pequeñas, que son los únicos que mantienen el rescoldo de la lucha por la tierra en Brasil. Esto era hace unas semanas. Pasaron unos días y Brasil vive un terremoto social. O sea, a mí me parece de una importancia... lógicamente estas cosas suelen parecer imprevistas, suelen parecer espontáneas, porque se van gestando a lo largo de muchos años, pero yo creo que es de una importancia fundamental, sobre todo para los países de América Latina que tienen gobiernos parecidos al de Dilma, que son gobiernos hermanos de Dilma, que también tiene un origen de extrema izquierda, que tiene una formación que viene de hace muchos años del campo socialista, y que están ahora
en pleno agronegocio, en plenos monocultivos, en pleno culto de las doctrinas del crecimiento y del producto y de acrecentar el Producto Bruto Interno. Entonces, a mí me parece que esta eclosión social de Brasil es muy importante, y por eso me parece que los ojos de los latinoamericanos están puestos en esa juventud libertaria que en buena medida fue la que llevó adelante este movimiento, por lo menos lo inició, no sabemos cómo va a continuar. Pero sí, yo particularmente creo que no es necesario que continúen siempre las cosas, que las cosas, los pueblos son como los niños que desarman los juguetes y arman otros, y bueno, y la experiencia se va acumulando, ¿no? Yo creo que ya lo que ha ocurrido ha sido muy importante en Brasil, ¿no? Sí. Sí, no, y aparte te digo, la sensación, yo hablaba con gente antes de todo esto y me decían, mira, está previsto que para cuando sea la Copa de las Confederaciones de ahora y cuando sea el Mundial, como que va a estar prohibidas las marchas, van a estar prohibidas las manifestaciones. Hoy los tipos saben que no las pueden prohibir, porque saben que primero que si le dan carta blanca a esa policía militar que tienen, viste, va a ser un desastre. Y después que lo va a ver todo el mundo, entonces, digamos, se ha recuperado la calle en eso. Antes te lo decían, mira, la FIFA exigió que no se puede marchar, y como que hay una especie de resignación ante eso. Hoy la gente dice, ¿por qué no puedo marchar en mi país? ¿Por qué no puedo hacer una manifestación? En paz, ¿no? Nadie está reivindicando a tipos que van y rompen todo. En paz, ¿por qué no puedo hacer una marcha? O sea que hay un espíritu, hay un nuevo espíritu dicen que hay como una construcción de ciudadanía, que era lo que alguna vez el PT proponía, pero realmente es una construcción de ciudadanía en contra del gobierno del PT. Esto es lo sorprendente, ¿no? Claro, el PT lo que pasa es que te digo, comenzó y había muchos, justamente lo que mucha gente dice, que había muchos grupos sociales, muchos movimientos sociales que formaban parte del PT, como el MST y muchos otros. El PT los compró, pero mucha gente quedó huérfana justamente, ¿viste? Un caso digamos, ejemplificador. En la Comisión de Derechos Humanos de Diputados, que es una comisión que, digamos, el PT dijo, bueno, esta es una comisión que como que es chiquita, no me interesa. El PT se la dio a un partido aliado, que es un partido evangelista, que es de extrema derecha, y es un partido que dijo, donde el diputado que es un partido evangelista, dijo una cosa así como que los negros estaban malditos porque eran hijos de Noé y no sé qué cosa. El tipo propuso una cura a los gays cuando viste, la Organización Mundial de la Salud dijo que ser homosexual no es una enfermedad, viste, o sea, el tipo sale con propuestas totalmente, viste, de una derecha furiosa, evangelista, y vos decís en la Comisión de Derechos Humanos, viste, y eso es lo que el PT le cedió a ese tipo la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Sí. Maggi hace... eso es, bueno, supera todo lo imaginable. Eduardo, entonces, los movimientos sociales están huérfanos en este momento. Los movimientos sociales... Eduardo, estamos en el final de nuestro horario, tenemos que hacer una interrupción, vamos a dejar aquí, te agradecemos muchísimo este largo reportaje, vamos a tratar de que nos tengamos comunicación en otro momento. Eduardo, te agradecemos mucho, nos despedimos porque pasamos a la otra hora de Horizonte Sur. Un abrazo muy fuerte. Y los invitamos entonces a escucharnos cada lunes a las 22 horas en la radio pública de Marcos Paz, FM 90.7, Volver a la Tierra, la voz del grupo de reflexión rural y particularmente la voz de nuestra página que se llama igual, Volver a la Tierra, www.volveralatierra.com.ar. Estamos en Horizonte Sur. Tuvimos una comunicación desde San Pablo de nuestro amigo Eduardo del Partido Pirata Argentino a propósito del editorial de hoy en que nos preguntábamos cuál es el camino. Bueno, los jóvenes, a mi entender, los jóvenes libertarios de Brasil encontraron una manera de resolver el intríngulis, la emboscada ideológica
de un gobierno de izquierda que tiene políticas de derecha, ¿no? Patearon el tablero. Yo quería mencionar, tenemos muchos temas hoy, una comunicación que nos llega desde Misiones, y a propósito de lo que hablábamos con Jorge Lina, acerca de la pobreza, de Misiones, de la situación de clientelismo, nos llega otra noticia de Misiones, que es una alerta muy importante sobre una posible rotura de Yacyretá, de la represa de Yacyretá. El desmoronamiento de un muro de contención de la represa de Yacyretá provocó una luz de alarma sobre el funcionamiento del mega emprendimiento hidroeléctrico. El presidente de la entidad binacional, que se llama Miguel Tomás, y otros funcionarios culparon a las intensas lluvias por el fenómeno e intentaron tranquilizar a la opinión pública, pero comienzan a escucharse otras voces que alertan sobre el peligro potencial de rompimiento de la represa. El ingeniero Roberto Rías aseguró que el desprendimiento en el muro de contención de la represa, que los desprendimientos no son nuevos, sino que están empezando a aparecer deslizamientos y fisuras por todas partes. Y además consideró infantil el argumento de culpar a las intensas lluvias por el desmoronamiento. Si no pueden resistir las lluvias, que no las construyan. Fue la frase que añadió con mucho sentido común. Lo peor es que Ríos aseguró que los funcionarios a cargo preferirían que se rompa la represa antes de investigar el problema. Lo que él nos dice es que la idea es generar toda la energía posible forzando la represa al máximo, porque es un año electoral y no pueden dejar sin luz al conurbano bonaerense, que es el lugar donde consiguen más votos. El ingeniero precisó también que, de acuerdo a la experiencia de represas que se rompieron en todo el mundo, él teme que los responsables van a preferir que se rompa antes de reconocer el problema, porque esto implicaría una investigación que los dejaría expuestos en su incompetencia y en sus malos manejos. Bueno, gravísimo, gravísimo. Sobre la posibilidad de desmantelar Yacyretá, Ríos, el ingeniero Ríos precisó que ya se han desmantelado 530 represas en todo el mundo. En el primer mundo, una represa como Yacyretá no se construiría, comentó Ríos, para quien el argumento que vincula a las represas con el desarrollo es una falacia. No concibo, dijo, el cuento de construir represas para estimular el progreso. Son cantos de sirena. En Uruguay, que me cuenten si hubo progreso, futigó. Bueno, es evidente que estamos enfrentando siempre las mismas situaciones. Vamos detrás de una falacia, detrás de un gran engaño, que es la idea de progreso, y estamos como en aquellos chistes que nos contábamos de jóvenes, frente a un paso del abismo y gritan un paso adelante, ¿no? Estamos igual con estos gobiernos progresistas que han desacralizado el mundo, practican la profanación como sistema, y van por todo, siempre van por todo. A propósito, se me olvidó recordarle a nuestro amigo Eduardo, ojalá nos esté escuchando nuestro amigo Eduardo de San Pablo, ¿no? Ayer nos informábamos sobre una operatoria del gobierno argentino para la próxima visita del Papa Francisco al Brasil de promover, organizar y financiar el viaje de miles de jóvenes de la Cámpora a Brasil para repetir, por supuesto, de manera siempre caricaturesca y farsesca, para repetir el mismo procedimiento que intentaron con Perón hace 40 años. O sea, van a tratar con miles de jóvenes oficialistas pagados por el progresismo, van a tratar de armar un anillo en torno al Papa Francisco en el cercano pueblo de Brasil. Bueno, en fin, roguemos que todo le salga como siempre, que le sale todo el tiro por la culata, ¿no? Que siempre le sale todo para el diablo, ¿verdad? Justamente porque deben haber leído algunas cosas de Perón, pero se les olvidó leer el libro fundamental, que es el de conducción, y si lo leyeron no lo entendieron, ¿no? Tenemos otra poesía y otra vez Jorge Lina.
también al que duerme. Madrugar, para abastecer el odio y la vergüenza. Dormir, para soñar lo imposible. Madrugar, para perpetrar el golpe que nos libere de tanta angustia y sometimiento. Dormir, la estupidez de la borrachera que parecía fiesta. Madrugar, para afilar las ganas de romper cualquier cosa que nos lastime. Dormir y alimentar todos los sueños de libertad. Humberto Coco Martínez. Bueno, como este programa también se repite los domingos en la localidad de Marcos Paz, digamos a la población marcospaceña de la provincia de Buenos Aires que tanto el libro de Juan Mendoza, El guerrero de la periferia, como Peronismo, Cuentas Pendientes, están en la librería Atenas del Boulevard. La librería de nuestro amigo Eftimio tiene entonces algunos de mis libros, se pueden conseguir otros, también la película que hicimos con Juan Mendoza sobre la memoria silenciada, el peronismo en la memoria silenciada, se pueden conseguir en la librería Atenas de la avenida Independencia, ¿no? Sí, Marcos Paz. Bueno, ¿qué otra cosa? Digamos que que presentaremos el libro Peronismo Cuentas Pendientes el día miércoles 10 de julio en la calle Pichincha. Ahora no tengo los detalles, pero es el local de Emancipación de Proyecto Sur. El próximo sábado vamos a dar los detalles exactos. Vamos a sacar, en los próximos minutos vamos a tratar de sacarla a Carlos del Frade, con un tema que nos preocupa, que son algunas declaraciones y controversias en torno a Artigas y su identidad nacional, ¿no? Un tema que parece que la fragilidad de la memoria impide recordar cómo fueron el nacimiento de estos sentimientos en América Latina y particularmente en América del Sur, aquella idea de las Provincias Unidas, de los primeros próceres, de cómo nos fuimos separando de España gradualmente en un proceso que llevó muchos años, ¿no? A propósito, estamos conversando aquí con Ernesto García, justamente porque se conmemora otro aniversario, ¿no? Del tema de la bandera argentina, de la creación. Sí, surgieron dos temas en estos días. El 20 de junio se conmemora la muerte de Belgrano. Se aprovechó hace muchos años de conmemorar, o celebrar en este caso, la creación de la bandera por parte de Manuel Belgrano. Don Manuel era un precursor, era un visionario en aquello de querer la independencia de estas colonias de la España de los Borbones, como le gustó instruir a sus diputados, a Artigas, años después. No muchos años después. En realidad, Artigas pide o instruye a sus diputados, que son los diputados de la banda oriental, que son los diputados que son rechazados en Buenos Aires. En el año 13 son rechazados. En el año 13, claro. Porque son los diputados que la banda oriental vota, mejor dicho, en un alarde democrático de parte de su conductor, que eran varios. Hablemos claro que Artigas era el jefe máximo, pero hombres como Torgués, como Venancio Benavides, eran como un brasileño Viera, famoso o diestro en el uso del cuchillo, eran los jefes de aquella pueblada, de aquellos gauchos cuyas únicas armas
eran las lanzas y que se atrevieron hasta sitiar Montevideo, dotada con la friolera de 310 cañones. Bueno, estos gauchos acaudillados por Artigas tuvieron en este jefe el alarde democrático de votar, de elegir a sus diputados. Manuel Belgrano, de vuelta de su dificultosa campaña al Paraguay, es designado por el gobierno de Buenos Aires jefe de la banda oriental, teniendo a Artigas como subordinado junto a José Rondó. Volviendo a Belgrano, tengamos en cuenta una cosa importantísima. Belgrano, al igual que Artigas, habían sido funcionarios de la corona española. Manuel Belgrano era ni más ni menos que el secretario del consulado 20 años atrás, 20 años antes de la ocurrencia del 25 de mayo de 1810. Manuel Belgrano había sido también uno de los hombres ricos arribados a tener sueños de independencia de España, a pesar de ser un funcionario privilegiado por ser secretario del consulado. Manuel Belgrano cuenta en sus memorias, rememora en sus memorias la llegada violenta de los ingleses en 1806. Cuenta que vuela a la fortaleza ante la alarma que cunde por el desembarco de los ingleses en Quilmes. Belgrano, en primer momento, vista la desorganización general, se recluye en su estancia de Mercedes, en la banda oriental que era tan conocida por él. En la segunda invasión, ya Belgrano revista como oficial del regimiento de patricios y participa de la reconquista definitiva de Buenos Aires y de la derrota definitiva, por lo menos en el plano militar, de los británicos. Ya constituida la Junta, ya destituido Cisneros, Belgrano participa de la primera Junta, formando parte de lo que se dio en llamar el Partido. Belgrano tuvo una participación muy grande en la negociación con Cisneros, a fin de conseguir el paso al costado de Cisneros, lo cual no fue fácil. Recordemos que Belgrano participó de lo que se llamó la tendencia carlotista, o la búsqueda de conseguir que la princesa Carlota, hermana de Fernando VII, residente en Brasil, viniera a reemplazar al rey que faltaba por haber sido depuesto por Napoleón. Belgrano tiene, como se ve, una importancia sustancial en los 20 años, o mejor dicho, los 13 años que van desde el retiro de los ingleses derrotados hasta su muerte el 20 de junio de 1820. Es un abogado convertido en militar a la fuerza, habida cuenta que la patria necesitaba conductores para lograr la independencia definitiva de España. Con posterioridad, el 25 de mayo de 1810, así como el ejército, así como la primera junta envía 500 hombres a propagandear y a convencer, ya estaban bastante convencidos los pueblos, especialmente del Alto Perú, pero se envía el ejército al norte porque había resistencia española en provincias y no se aceptaba graciosamente la erección de la primera junta en Buenos Aires. A Belgrano se lo comisiona con otras fuerzas para ir al Paraguay. El Paraguay obviamente estaba gobernado por los españoles, y a pesar de que había un alzamiento popular o había planes entre los patriotas paraguayos de terminar con la dominación española, Belgrano
concurre con una fuerza y tiene suerte diversa, tiene triunfos, tiene derrotas y vuelve a Buenos Aires después de negociar con los patriotas paraguayos y lograr el compromiso de que los paraguayos no van a atacarlo y él va a retirarse, visto que los paraguayos ya tienen una revolución en puerta que va a terminar con la ascensión al poder de Gaspar Rodríguez de Francia. El hecho es que Belgrano vuelve a Buenos Aires en un momento singularmente dramático. Bueno, Belgrano vuelve a Buenos Aires en momentos en que la primera junta ha dejado de existir, en que la primera junta es reemplazada por la Junta Grande. Expliquemos que la Junta Grande es la ampliación de la primera junta con el sumado de los diputados provinciales. La llegada de los diputados provinciales significa la derrota del partido morenista en la primera junta, y esta ascensión de los provinciales o de los provincianos al poder en Buenos Aires provoca de alguna manera el alzamiento popular del 5 y 6 de abril de 1811. Esto significa una especie de refresco popular para la Junta, habida cuenta que es la orilla o los orilleros lo que se hacen presente en la plaza pidiendo tener voz en el poder que hasta ahora habían manejado los intelectuales dirigidos por Mariano Moreno. Como sabemos, Mariano Moreno renuncia, habida cuenta que llegan los provincianos a los cuales denosta y no quiere en realidad en la Junta, y entonces pide ser comisionado ante Inglaterra con la idea de tramitar la obtención de armas para los patriotas en lucha en el norte y en otros lugares del ex virreinato. El hecho es que estas jornadas del 5 y 6 de abril de 1811 conducen al nombramiento como secretario de la Junta Grande de un abogado de nombre Joaquín Campana, quien introduce una variante política importantísima. Lo que hace Campana es manifestar que los aires de independencia no son solamente contra España, sino contra todo poder extranjero. Y especialmente rehúsa aceptar la intervención de Inglaterra, que a través de su embajador en Río, Lord Stranford, pretende influir en la conducta de los patriotas argentinos. En ese momento Belgrano vuelve de Paraguay y Campana dispone que sea juzgado para que rinda cuentas acerca de su conducta militar y política en Paraguay. La opinión de Campana es respetada, a Belgrano se lo juzga, pero se lo termina absolviendo y reconociendo lo acertado de su conducta en Paraguay. Como consecuencia de esto, es designado jefe en la banda oriental, teniendo como subordinados, como dije antes, a José Gervasio Artigas y a José Rondó, que eran dos personajes importantísimos en la banda oriental, dos personajes que lamentablemente Mariano Moreno calificaba de plenos de vicios y de inconductas, a los cuales no obstante había que utilizar, decía Moreno en su plano de operaciones, a fin de lograr que el gauchaje adhiriera al gobierno de Buenos Aires. El hecho es que Artigas asume un rol preponderante por encima de José Rondó. José Rondó, recordemos, es un oficial
como se llamaba en esa época, reglado. Por lo tanto, era un hombre que obedecía, porque lo había designado el gobierno de Buenos Aires, al general Belgrano, designado jefe de la banda oriental. En cambio, José Artigas era en realidad un jefe montonero. Artigas asume paulatinamente un poder que le otorga a su gauchaje dotado solamente de lanzas y, habiendo sido jefe de blandengues para la corona española, es decir, un custodio de la frontera, cuando Buenos Aires se erige como poder independiente, resuelve romper porque el virrey Elío en la banda oriental declara la guerra al gobierno de Buenos Aires, porque el gobierno de Buenos Aires no acepta de ninguna manera a Elío como virrey en la banda oriental. Cuando Elío declara la guerra contra la Junta de Buenos Aires, Artigas decide cruzar el Uruguay, el río Uruguay, y se va para Nogoyá. Posteriormente baja a Buenos Aires y pide insólitamente 200 pesos y 150 hombres para que lo apoyen en el levantamiento de los gauchos orientales. El deán Gregorio Funes, en ese momento hombre de poder en la Junta Grande, le pregunta asombrado a José Artigas quién es él para solamente pedir 200 pesos y 150 hombres y asegurar el levantamiento de la banda oriental. Artigas, altivo, le contesta: yo soy el jefe de los orientales.
guerrero de la periferia, el libro que narra la biografía de Jorge Rulli, la vida de uno de los hombres más destacados y aguerridos del peronismo, la historia de un hombre que desafió las furias del poder militar y oligárquico en una época turbulenta de la Argentina, cuando los dilemas políticos se dirimían con el fuego de las armas. El guerrero de la periferia, la vida de Jorge Rulli, contada por Juan Mendoza en todas las librerías. Y los invitamos entonces a escucharnos cada lunes a las 22 horas en la radio pública de Marcos Paz, FM 90.7, Volver a la Tierra, la voz del grupo de reflexión rural y particularmente la voz de nuestra página que se llama igual, Volver a la Tierra, www.volveralatierra.com.ar. Bueno, escuchamos el último tema musical de la Madre Tierra en el sonido de unos sicuris del norte argentino. Y ahora vamos a citar a la presidenta Cristina Kirchner en uno de sus últimos discursos, en donde dijo: "Esta bandera de Entre Ríos, cruzada por la franja roja, que es el símbolo de Artigas, vivo en la tierra entrerriana, de ese Artigas que quería ser argentino y no lo dejamos, carajo. ¿Cómo pudo haber sido posible?". Aparentemente, a los dichos de la presidenta, Luis Alberto Heber respondió que desde Artigas hasta nuestros tiempos, todos los uruguayos no queremos ser argentinos. Ahí se abre la polémica. Bien, todo un tema, ¿no? Un tema en el que hemos incidido muchas veces. A ver, hemos muchas veces estamos en realidad volviendo con un tema muy trabajado por Horizonte Sur, porque realmente no creemos en esta cosa de la uruguayidad. Creo en el fondo que Artigas siempre tuvo una vocación rioplatense, ¿no? Exactamente, sí. Y que realmente quizá no fue cierto que no lo dejamos ser argentino, porque en realidad Argentina no existía como tal. Por supuesto. Me parece que no lo dejamos participar de la Junta Grande, en realidad. No, de la Asamblea del año 13. Del año 13. Porque que no es lo mismo que la Argentina. No, es Buenos Aires, la Asamblea del año 13. Nosotros lo dijimos acá cuando fue la celebración. ¿Vos te acordás que se celebró hace un par de meses? El gobierno argentino celebra, conmemora la Asamblea del año 13. La Asamblea del año 13, que la vos celebración. La criticaste muy duro desde este programa, claro. Porque el gobierno celebra la constitución de la Asamblea como si hubiera sido poco menos que el Congreso de Tucumán. Y claro, nosotros lo que dijimos acá es que la Asamblea del año 13 es una parodia de tratar de lograr la redacción de una constitución y la declaración de la independencia de España. Pero a la medida del puerto de Buenos Aires. A la medida de la logia. Hablemos de la logia Lautaro, repitamos un poco lo de la logia. La logia Lautaro viene desde España teniendo a San Martín, Alvear, Sapiola, Chilaver, que no era martiniano, y otros hombres que habían sido militares del ejército español y que, imbuidos de las ideas de independencia de la corona, viajan hacia Buenos Aires a reincorporarse
a su tierra, llamémosle, pero vienen con una organización llamada Logia, creada por los ingleses, esas organizaciones secretas que tanta influencia tuvieron en la política internacional. Y propias de la época, ¿no? Y propias de la época. Bueno, el hecho es que San Martín y Alvear terminan siendo protagonistas de la logia. Monteagudo era otro tipo importante en la logia y muchos otros patriotas, no eran solamente ellos. El hecho es que la logia se bifurca, la logia se divide, la logia tiene dos jefes enfrentados y que serían hermanos de leche, Sí, así es. según los dichos de Hugo Chumbita y de García Hamilton. El hecho es que, comentario este aparte, San Martín en la logia es el hombre que encabeza la tendencia independientista y Carlos de Alvear encabeza la fracción que quiere una independencia a la británica. Esto significa pedir el protectorado británico, cosa que hace 2 años después de la asamblea del año 13. Bueno, el hecho es que la asamblea... Bueno, el tema es que Cristina habría sido coherente con aquellos homenajes porque ahora vuelve a insistir en una argentinidad prematura, ¿no? Sí, yo creo que a la presidenta nuestra la asesoran de una manera un tanto simplificadora de aquellos años. Yo no podría decir que Artigas quiso ser argentino y no lo dejamos. En realidad lo que ocurrió es que el gobierno de Buenos Aires sabotea a José Gervasio de Artigas como jefe de los orientales. Cuando el deán Funes le pregunta asombrado lo que yo mencioné antes, no puede creer que haya un jefe del pueblo oriental. No puede admitirlo porque él también está complicado en unos vaivenes políticos donde oscila de una cosa a la otra y no es partidario claramente de la independencia de España como José de San Martín y José Artigas. Vamos a tener que interrumpir por un momento esta épica histórica porque ha llegado otro gaucho alzado al universo de la radio, un poco tarde. Maximiliano Mendoza está en el teléfono. ¿Estás arriba del caballo? ¿Has bajado? No, y acabo de bajar y te pido un minuto para que me dejes amarrarlo al palenque. Sí, a la pirámide de Mayo. Sí. Porque ya aclaró hace rato, te digo, que no te conozco, ya te estoy de confianza. Bueno. ¿Cómo están? Y bien, nosotros bien, un Hola, excelente Millán. programa. Se te echó de menos, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué opinás de estos mal asesoramientos que tiene nuestra presidente? Y como muchos otros, bastante, bueno, de bastante hecho, llamativos, ¿no? Sí. Mira, estaba leyendo hace unos minutos una carta que ya fue publicada en varios portales informativos, que tengo entendido que le escribió ayer. Ajá. Una carta dirigida al Papa, Ajá. que evidentemente es una respuesta de alguna forma a lo que ocurrió a principios de la semana, cuando el Papa Francisco, el actual Papa, recibió a Félix Díaz en la sede de la comunidad COM de Formosa, junto a Adolfo Pérez Esquivel, que evidentemente molestó en el gobierno y bastante. Sí. Uh-huh. Digamos, si lees la carta, es en estos momentos motivo del escarnio prácticamente generalizado en las redes sociales. Porque una carta que... no estamos al tanto de lo que dice en la carta. Bueno, la carta, digamos, tenés que leerla, que no dice nada la carta. Ni siquiera está escrita en un tono formal, intenta ser informal. Y evidentemente le habían pasado una carta modelo muy protocolar que ella rechazó y escribió su propia carta, en la cual, mirá, yo invito a nuestros oyentes a que la lean porque no quiero pecar de prejuicioso, pero
creo que si lo hubiera escrito Susana Jiménez sería bastante comparable, ¿no? Esta semana, a partir de esta visita, creo que te lo había comentado, Jorge, 6, 7, 8 y los medios oficiales se emprendieron una embestida con bastante animosidad contra Félix Díaz y no tanto con el Papa Francisco, porque se están cuidando de no hacerlo. Evidentemente hay una orden, una bajada de línea de no incurrir en demasiadas críticas, como en su momento hizo Horacio Berbisky en el momento de la Asunción, para con el actual Papa Francisco. En la semana, y esto también fue bastante repudiado por muchísima gente, en el programa 678, emitido el 25 de junio, es decir, el miércoles pasado, estuvieron invitados Daniel Fernández, que es un hombre de origen sindical, que actualmente preside el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, junto con Roberto Niancucheo, que es un burócrata que está contratado por la Secretaría de Ambiente en una oficina que se dedica más bien a hacer un trabajo fino de cooptación de comunidades indígenas que se llama el Encuentro Territorial de Pueblos Originarios. Bueno, entre ambos vituperaron a la figura de Félix Díaz, de alguna forma aminoraron la importancia de esta problemática en Formosa. Por supuesto, no hablaron absolutamente nada del tema territorio y sojización, y me parece que es importante traerlo a colación, porque también este es un tema que ni siquiera mencionan gran parte de aquellos que hoy acompañan a la comunidad de la primavera, a Félix Díaz. Parece ser que todo terminaría en pedir la renuncia del actual gobernador Gildo Infran, que gobierna desde 1995, para que la cuestión termine. Y te quería consignar algunos datos. Sí. Formosa tiene un plan de adecuación al Plan Estratégico Agroalimentario 2020 que se denomina Plan Formosa 2015. Ajá. Un dato: en 2008, cuando Formosa dictamina su ley de ordenamiento territorial, solamente destina el 1% de toda la provincia como área reservada, es decir, como manda la ley de bosques, pintar de rojo aquello que se reserva, que digamos aquella área de biodiversidad que no se toca, pintar de amarillo aquellas áreas que se pueden tocar y otras que no, mediante una asamblea, una audiencia pública, y pintar de verde aquellas zonas que están disponibles para avanzar con el agronegocio, digamos. Ajá. Básicamente ese es el esquema de la ley de bosques. ¿Y cuál es el porcentaje en Formosa? El 1% está pintado de rojo. Así que imagínate que el 99%, porque también esto hay que decirlo, el 99% está libre para el saqueo. Está en disputa, absolutamente. Y ahí están los Cuon. Y ahí está la clave, están los Cuon, están otras muchísimas comunidades, están las tierras criollos, indígenas, campesinos, etcétera. Claro, sí, que no son los únicos, ¿no? Hay que tener en cuenta que hay una enorme cantidad de comunidades criollas que muchas veces no merecen la atención, ¿no? que suscitan los pueblos originarios. Entonces vos imagínate, digamos, cuán ingenuo es pedir la renuncia de Gildo Infran. Sí. El plan estratégico agroalimentario va a continuar independientemente de quién gobierne. Mucho más profundo que una persona. Exactamente. A propósito, vos mencionabas, Maximiliano, algunas opiniones en 678, y bueno, y que tienen que ver con una generalización de ciertas opiniones a partir de lo que dice Cristina, ¿no? Algo así. Siempre nos hemos preguntado cómo se suscitan, cómo se difunden estos cambios de opinión, ¿no? Bueno, gente muy vinculada a la cámpora me informaba días pasados que, no te voy a decir la fuente porque como no estás presente, te perdiste el secreto. Pero bueno, en realidad el tema es el siguiente. Tienen la directiva de escuchar por Radio Continental a las 9 de la mañana al uruguayo Hugo Morales. Víctor Hugo, ¿no? Y
Y bueno, y a partir de allí es como que se lanzan las directivas fundamentales como para resistir los embates de la oposición, saber qué es lo que se piensa acerca de ciertos temas, cuáles son los argumentos a usar. Bueno, esto es lo que, por lo menos lo que guía a muchísima gente del oficialismo y el modo en que van disciplinándose, ¿no? Sí, yo escuchándolo a veces, porque escucho muchas radios, me doy cuenta que yo lo escucho por digamos, un día sí, un día no, pero todos los Porque días, hace zapping, claro, todos los días que lo he puesto, que no son todos los días, reconozco, siempre me encuentro con que las editoriales de Víctor Hugo Morales son, digamos, lo presentan como un bastión de esa lucha contra Clarín. Y que de alguna manera también hacen que se instale como tema único, ¿no? Claro. Todo el resto de los temas que mete en su programa son después, pero lo fundamental es eso, ¿no? No, bueno, porque nos ha sorprendido de que mucha gente del oficialismo a esa hora lo escuchan necesariamente, o sea, están ocupados escuchando a Víctor Hugo. Consideran que es el que marca la tendencia y lo que se debe decir, ¿no? Mentor. El mentor, el inspirador de ciertas políticas. Que bueno, que no, en realidad no es el inspirador, en realidad, es la voz, sería el portavoz, ¿no? El portavoz. De la directiva, claro. Que también yo pensaba recién, porque anoche vi una entrevista que le habían hecho a Félix Díaz en la televisión, no recuerdo quién, y él hablaba que bueno, que agradecía que lo recibieran los medios, que tomaran el tema de la reivindicación de las tierras y todo lo que significa, pero que al mismo tiempo él sabía que los medios tienen poder de difusión y de instalar el tema, él lo decía con otras palabras, ¿no? Pero que el poder de gestionar sobre la solución de esto lo tiene el Estado y que él quiere que el Estado lo reciba. Y yo me preguntaba, también pensando en lo que hablaban recién, si realmente hasta qué punto el Estado, el gobernador, la presidenta, tienen poder de decisión sobre lo que va a ocurrir cuando estamos hablando de que es un plan, digamos, que viene de una... Claro, lo que podrían hacer es jugarse por esa posición, pero de ahí a... ¿Quién tiene el poder? Sí. En realidad, incluso creo que uno de los temas principales de la audiencia con el Papa fue pedirle que interceda para que lo reciba Cristina. Yo no entiendo bien la estrategia, no sé si es de los Cuon o de quienes lo asesoran, pero bueno, tampoco quisiera juzgarla, no. Pero si fuera así no la comparto, no sé, Maximiliano, ¿qué opinas de esto? Mira, a mí particularmente la propuesta me parece, digamos que significaría un problema para este gobierno, sobre todo teniendo en cuenta la forma en la cual pondera los problemas, aceptar la existencia de esta situación. Me parece que por ahí pasa esto de no recibirlo. Pero bueno, parece una obstinación. Como quisiera... pasa con la gente, con los familiares de las víctimas de la tragedia de Once. No, sí, bueno, pero es un modo de actuar. Fíjate lo que ha hecho Dilma en Brasil frente a un escándalo quizá mucho mayor que el que se ha vivido aquí en estas circunstancias dolorosas que mencionabas. Dilma lo que ha hecho fue recibir a los chicos del movimiento Pase Libre. O sea, otra cintura política, otra forma de comportarse, ¿no? Lo de Cristina es realmente sorprendente, ¿no? Que no obstinarse, no querer ver a... Sí, considerar que porque no lo consideran no existe, ¿no? Algo así, ¿no? Sí, y apelan también a la manipulación sobre los medios que ellos mismos... Pero yo más bien estaba hablando no de la estrategia del gobierno, que sabemos cuál es, que es la obstinación y la contumacia, sino la estrategia del pueblo Cuon. No sé, que pase por una entrevista no me parece muy acertado, pero bueno, ellos están luchando a su manera y seguramente convencidos de que es el camino. No sé qué podrían obtener de una entrevista más que un reconocimiento, ¿cómo te diría? A lo mejor una legitimidad que no sienten, no sé. Mirá, uno tiene que enfrentar esta realidad, me parece, aceptando las grandezas y las flaquezas de este tipo de reivindicaciones, y sobre todo de quienes llevan adelante el mensaje o la lucha. A mí me ha tocado hablar con algunos integrantes de la comunidad COM, que, mirá, creo que te lo comenté en su momento,
siento que hay mucha sensación de derrota en muchas personas. Ajá. Y me pasó preguntándole a un hermano com que nos comentaba que cerca de su rancho, ahí en la comunidad de La Primavera, estaban sufriendo desmontes y sojización. Uh-huh. Sin embargo, todo su mensaje y todo su reclamo iba en el sentido de pedir fuentes de trabajo, pedir viviendas al gobierno nacional o al gobierno provincial, que los asistieran con planes asistenciales en última instancia, digamos, todo tipo de consignas y de reclamos, sí, que muy generalizados en el o sea, sentido de la urbanización. Sí, sí, totalmente. En el sentido de, de alguna forma, hacer aquí en la comunidad de La Primavera, traer el progreso de la civilización occidental, capitalista, urbana, racional e industrial, digamos, me ha empezar pasado ese proceso acá. Cada vez Claro. cada vez que he dialogado con poblaciones aborígenes me ha pasado lo mismo, que he sentido la argentinidad en el tipo de reclamos, no en lo que se expresa, digamos, son argentinos como que el único espacio de sobrevivencia que consideran es asimilarse. Sí, es asimilarse. Pero detengámonos en esta es reflexión. Me parece que tenemos que aceptar, y ahí a mí me tocó, después de esa charla me quedé pensando, digamos, en cuán profunda es el proceso de colonización. Sí, ¿no? claro que sí. Y cuán hondo caló en distintas generaciones, porque esta persona que hablaba de esto era un hermano com muy joven. Uh-huh. Y también esto tenemos que decirlo, estamos viviendo momentos en los cuales se habla de Unión Latinoamericana, se habla de la unidad regional, aparece la UNASUR, aparece el ALBA, se habla de los grandes logros a pesar de algunas diferencias que podamos tener, inclusive gente opositora lo dice, que uno de los grandes logros de este gobierno y de los gobiernos progresistas en general fue haber propendido hacia la integración regional, y muchos hablan hacia de la inclusión social, ¿no? Sí. Digamos, el legado ancestral de los pueblos indígenas, reivindicar, digamos, la relación hombre-naturaleza, que es lo que tenemos que revalorizar, reponer históricamente para salvar el planeta, pero se sienten occidentales. Sí, hay planos en los cuales no hemos cambiado nada, ¿no? Todo lo que vos me contabas de un diálogo con un cuón me recuerda mucho una vez que daba yo un curso de huerta y una señora muy seguramente hija de italianos en el Gran Buenos Aires me interrumpió para decirme, pero Rulli, yo no le puedo pedir a mi marido que cuando vuelve cansado del trabajo vaya a matarse haciendo la huerta, ¿no? Bueno, es lo mismo, ¿viste? Es el mismo tipo de pensamiento instalado en la Argentina. En ese sentido te decía que yo siento que las poblaciones originarias son argentinos en el peor aspecto de ser argentino, toda esta cosa ciudadana, urbana. De todas maneras, si todavía queda una historia de eso, queda una historia de su tradición antigua, yo creo que hay una gran responsabilidad de la izquierda de haber negado toda esa tradición y hacer una reivindicación folclórica de los pueblos originarios por tantos años, sin tomar los temas profundos y haberlos abandonado a su suerte, al punto de tener que recurrir al Papa. Estamos a un minuto del final. Y está la gente de Carta Abierta aquí ya para reemplazarnos, a los cuales les damos la bienvenida. Es el programa que nos sucede aquí en la M690. Maximiliano, si querés, tenés una última palabra antes del momento final. Una última frase. Esto que estaba comentando recién, digamos, señalado la responsabilidad de la izquierda, creo que en este mensaje que nos brindaba en su momento este hermano Com que te refería recién, digamos, también, digamos, reconozcamos la influencia de la izquierda modernizante en ese tipo de mensajes, ¿no? Así es. Porque sí, así es. Creo que recién ahora y en sectores muy minoritarios
se está empezando a replantear este tema de la urbanización forzada. Así es. Y con muchas dificultades. Y de la proletarización. Pero es la lucha que estamos dando y creo que hay que continuarla y que no nos va tan mal, Maximiliano. Estamos terminando. Nos despedimos hasta el próximo sábado. Agradecemos a todos los que nos acompañaron en un programa denso, por llamarlo de manera elegante. Si podemos, lo terminamos con una música alegre, Doña Flor de Inti Limani, si es posible. Bueno, hasta el sábado próximo. Horizonte Sur, con la conducción de Jorge Eduardo Rulli y la participación del grupo de Reflexión Rural. Horizonte Sur los invita a una mirada desde la ecología sobre la política, el peronismo y los nuevos colonialismos, los modelos de las nuevas dependencias que nos colonizan, la soja, la megaminería, los agronegocios y la producción de biocombustibles. Nos desvelan las amenazas a nuestra soberanía y a nuestros patrimonios. Horizonte Sur, radio, con la conducción de Jorge Eduardo Rulli y la participación del grupo de Reflexión Rural.